Le damos la bienvenida a la doctora Pennywise, a Vane, mi amiga, que está acompañada, veo atrás que está acompañada por un capibara y un oso. Capibara y un Dejen de oso. decirle capibara, es carpincho, gente. ¿Cómo estás, Vane? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo. La verdad Es que verdad, pasó un montón de tiempo. un Bien, montón. El chat está full, traes hinchada. a full estaba mirando. Sí, sí, ¿Tenés sí. un fan por provincia? Seguramente sí. No sé si en todas, pero en algunas sí. A ver, En vamos a algunas ver sí. cuántas provincias. Ya tenemos Chaco, bueno, tenemos la provincia de Buenos Aires, a ver quién más de dónde está viendo la doctora. A ver si podemos hacer un censo en Hay vivo. un fan que espero que se conecte, que es mi amigo mexicano, espero que esté ahí, así que espero que se conecte. Casi siempre Sí. está en los streams cuando estoy, Sí, es así que espero verdad. que se Muy bien. conecte. Lo recuerdo, Si es está, verdad. le mando saluditos. ¿Se escucha bien, chicos? Se escucha perfecto. Perfecto. Perfecto se Perfecto, escucha. Ángel listo. García dice, contá Gaby cuando entrenabas problemas de pollera. No sé qué quiere decir ahí. Eh, ¿Cuándo entrenaba problema de pollera? Yo no voy a decir nada, mi papá lo conoce hace muchos años, por eso. Pero problema de pollera. La tablada, mirá. No. Sé cuando entrenábamos en arriba de tu casa, entrenábamos boxeo, pero. Va, ¿Te entrenábamos. acordás? Sí. Yo iba a hinchar la bola. Yo iba a hinchar la bola nada más. Eh, Cuando la hija de mi papá se dio la trompada, ¿te acordás? ¿Cuándo quién? Cuando la hija de mi papá se dio la trompada Ay, solo. se pegó solo, boludo. No, no. a mí entrenando boxeo me pasó. O sea, No. hice tanta fuerza que me auto volvió. ¿Pero te hiciste sangrar la nariz? No, 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 no. este No, 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 se. fue este chico Este sí. chocolateó. me Este sí. rocé el pómulo. Mucha gente de Claro, este sí. Ituzaingó, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, bien. Todo acá cerquita. Aguante. Todo acá cerquita. Eh, Rocco, vos recién estabas charlando de un caso que pasó en Morón. A ver si Sí, Iván lo conoce. que la doctora tiene que estar al tanto. El macabro Sí, estoy hallazgo en al Morón tanto. compró una casa y encontró un cadáver dentro. ¿Te tocó ir? No. Un cadáver. No me tocó ir porque no es mi lugar donde yo trabajo en Matanza, pero Sí. vivo en Morón y escuché y me lo han pasado varias personas el link para verlo Sí. y es muy loco, es increíble, porque yo me pregunto, ¿Dónde lo a ver, un encontró? estado de avanzada descomposición aparte del cuerpo, Claro. Pero ¿sí? Entonces, ¿qué lo encontró tirado dentro de la casa? claro, como que estaba tirado dentro de la casa y el tipo, no sé, no saben si es un tipo o una mina porque está en un estado avanzado de descomposición y está, nada, estaba ahí en la casa. Yo me pregunto, por ejemplo, no sé, la inmobiliaria, los vendedores o la gente que estaba Eso. vendiendo la casa, ¿qué onda? O sea, nunca entró O a ver. mismo la persona que compró antes la tuvo que haber visto. Claro, tal cual, en O algún sea, momento tiene que haberla visto. Para mí tienen que sacar la data para ver, en algún momento tienen que haber entrado antes que eso. Dicen Sí. que puede llegar a ser una persona que por ahí tomó asilo como para meterse dentro de la casa por una cuestión de refugio y bueno, y falleció Y ahí, es falleció. lo que dicen. Sí, pero bueno, Claro, pero el tema de la no, es muy loco. el tema de la inmobiliaria pésimo que no fue en todo ese tiempo para ir a pasarle un trapito al piso, que Un suelen hacer. trapito, Claro, que suelen como hacer. para ver si había ratitas, ¿viste? No sé, Claro, algo. te filtró humedad. ¿Cómo la vendés la casa así? Pero bueno, Tal ahí cual, muy apareció. loco. Que esto nos trae un Sí, sí. poco al tema que traes hoy, que es cómo identificar los crímenes, cómo identificar a la hora de hacer estudios, qué estudios se hacen en la Argentina hoy para identificar eso. Recordamos que creo que lo hemos hablado en algún momento, la huella digital fue creada acá. O sea, Claro, todo ese sistema de la huella digital fue creado acá. Pero tal cual. qué otros métodos hay? Bien, la idea era que, bueno, muchas veces la gente piensa que porque nosotros estamos en un país tercermundista, no tenemos métodos de resolución de crímenes. Es como que, bueno, estamos en Argentina, ¿qué es lo qué clase de tecnologías tenemos para usar? ¿Qué cosas? Si bien no estamos en CSI Miami, hay un montón de tecnologías que en la tele se dan y que nosotros no las tenemos. Tenemos bastantes cosas y
lo bueno y lo importante es que hay un montón de casos famosos que se resolvieron gracias a esas cosas, a esas tecnologías, digamos, que se usan para los casos, ¿sí? En materia forense. Lo de las huellas es uno de los temas. El gran señor Vucetich fue el que descubrió el primer caso, que fue acá en Argentina, el primer caso que se resolvió mediante las huellas, ¿sí? Fue en el año 1892, o sea, hace un montonazo, y sentó un precedente, un antes y un después en el mundo, ¿sí? A pesar de que en Argentina, ahora les voy a contar un poquito del caso cómo fue. A pesar de que en Argentina como medio lo tildaban de bueno, este que quiere hacerse con la tecnología, quiere hacerse famoso con esto, el tipo de verdad sentó un precedente, un antes y un después, porque descubrieron el primer caso a través de las huellas por el método que implementó el señor Juan Vucetich, Claro. ¿sí? El caso es, nada, hubo un asesinato de 2 niños, ¿sí? En una casa de familia, los degollan a 2 niñitos, ¿sí? La mamá hace la denuncia avisando de que entró un vecino, la mamá llamada, fue en Quequén, en provincia de Buenos Aires, que es cerca de Necochea, ¿sí? Fue en ese lugar, ¿sí? La mamá llamada Francisca Rojas, que era una jovencita de 20 y tantos años, hace la denuncia, como que llama a su esposo, que qué sé yo, y hace la denuncia de que los 2 niños habían aparecido degollados en sus camitas, ¿sí? Y que ella vio que el asesino era un vecino de ella, que se llamaba Pedro Velázquez, que era, bueno, como que el tipo había entrado y había matado a los niños y había intentado matarla a ella también, y que se escapó por la ventana, como que no la pudo matar y se escapó por la ventana. Entonces había manchas de sangre en la ventana y manchas de sangre afuera, pero la puerta estaba cerrada por dentro cuando entró la familia, ¿sí? Obviamente que el primer sospechoso fue este señor Pedro, en el cual los policías le hicieron de todo para sacar la información, de todo, hasta prácticamente lo torturaron al pobre tipo para sacar la información, y él siempre dijo que no había sido, que no había sido. Y ahí es donde encuentran ellos, cuando investigan los policías, que hay una huella de sangre en la ventana y una afuera en el cosito de las cartas, ¿cómo llaman? El cartero. Sí, en el buzón. Entonces, en el buzón, exacto, en el buzón. Entonces, ven las huellas y dicen, che, vamos a llamar a este tal Vucetich que está en La Plata, en Capital, está ahí en otro lado, pero que venga para acá como para ver, o le mandamos las huellas de alguna forma para ver si podemos cerciorar. Bueno, la cuestión es que midieron las huellas con todas las personas, y las huellas ¿de quién eran? De la señora Francisca Rojas, ¿sí? De la propia mamá de los niños, que después confesó haber sido la que asesinó a los niños. ¿Por qué? Porque la tipa estaba enamorada de este Pedro Velázquez y medio como que no quería tener más relaciones con él, no, como que no quería ya tener el amorío con él, y quería tener amorío con otro, con un tercero. Sí. Y ese tercero le había dicho como que no le iba a aceptar porque tenía hijos. Claro. Entonces, la tipa que hace... Alto caso, boludo. Alto caso. Sí, alto caso. La tipa que hace, mata a los 2 pibes, le trata de echarle la culpa a su amante como para deshacerse del tipo, y además aprovecha porque, bueno, ya no tiene más los hijos, entonces se puede ir con el otro. Pero bueno, le salió mal a la señora. Y ese fue el primer caso resuelto, que fue acá en Argentina, en Buenos Aires, a través de las huellas digitales. Ya les digo, en Argentina, no solo en Argentina, sino en el mundo sentó un precedente, porque hasta hoy en día nosotros lo seguimos utilizando. Se utiliza muchísimo lo de las huellas digitales, ¿sí? Pensemos que obviamente las huellas digitales no se pueden tomar de cualquier superficie, la superficie tiene que ser lisa, plana, ¿sí? Muchas veces con huellas parciales se puede saber, ¿sí? Pero nosotros acá en Argentina tenemos un sistema hermoso de huellas digitales en el cual, cuando se encuentra una persona fallecida, si no está identificada, esa persona se identifica a través de las huellas digitales generalmente, ¿sí? Porque tenemos el sistema del RENAPER, o sea, el Registro Nacional de las Personas, y además el sistema de
¿cómo se llama? Cuando tiene los antecedentes penales, Sí. ¿sí? Entonces es rapidísimo el sistema, se lo juro que a nosotros nos pasa que por ahí encontramos un NN que está, no sé, está bastante bien como para tomar las huellas, igual se utilizan un montón de estrategias para tomar huellas, hasta se saca como la mano muchas veces cuando se desprenden, para poder tomar las huellas desde adentro, se ponen en forma de guante, ¿sí? Como para poder tomar las huellas. Mirá, Y lo he visto en películas, no pensé que se De hacía de verdad espías. eso. En películas de sí, se hace. espías lo he Claro, visto. Sí, claro. Tipo se Misión hace. Se Imposible. hace porque cuando hay un estado de descomposición que está más o menos avanzado y vos ves que se desprendieron como guantes, ¿sí? La piel de los dedos se puede utilizar y se pueden sacar las huellas. Sí, se utiliza, se hace. Muchas Mirá. veces también se hacen las huellas inversas, que es sacarle la piel de los dedos y tomar las huellas desde adentro, que son como huellas al revés. Eso los hacen los profesionales de dactiloscopía, eso es cuando necesitamos sí o sí saber, los hacen los profesionales de dactiloscopía que están en La Plata, también lo hacen. Y tenemos un sistema que es increíble, pero chicos, en serio es increíble, lo mandan y creo que a los 15 minutos te devuelven ya quién es el tipo. Wow, qué Es como, vitalidad. es maravilloso, sí, es maravilloso. 15, 20 minutos y como vuelve el sistema, como que la compu tipo busca. Y si tiene, sobre todo si tiene antecedentes penales, es más Eso rápido. es Si más no rápido, tiene, claro. como que tarda un poquito más. Qué Y bárbaro. te dice cuáles son los antecedentes penales que tiene, ¿viste? Y eso. Y está, la verdad que es excelente el método. Lo bueno de tener todo digitalizado es que hace que las personas tengan una base de datos. Eso está. Claro, yo me preguntaba, digo, claro, cuando vos dijiste lo del RENAPER, claro, están todas las huellas de tal. Va, hay quien no deba tener documento de DNI, pero son los Sí, menos, un montón. imagino. Son los Y menos, sí. sí. No, y te iba a preguntar de Bucetich, que lo mandan a buscar. O sea, el tipo ya estaba como investigando el tema de las huellas. Sí, 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 el tipo había visto que en otros países como que se había empezado a investigar, viste, lo de las huellas, pero él buscó como algo especial que es a partir de los dibujos que tiene la huella, sí, que hay como remolinos, líneas y cosas, que la verdad que no está, me parece como demasiado excesivo explicar cómo son. Claro. Entonces le puso números y se dio cuenta que cada huella es única. Qué Entonces, Increíble. por más y como que nunca cambian, siempre por más que crezca la persona, se ponga viejo, chiquito, bebé, lo que sea, las huellas siempre son las mismas. Y bueno, la cuestión es que recién años después acá en Argentina se aprobó. Esto fue en 1892 y más o menos después del 1900 y pico fue cuando empezaron a utilizar, como que en Argentina como que estaban re reticentes los tipos, como que no, bueno, como que fue algo como casualidad. En otros países Sí. se empezó a usar enseguida que se descubrió este caso. Y en Argentina como fueron un poco reticentes a usarlo como método. Y luego después del 1900 lo empezaron a usar como método y quedó hasta hoy en día. Y ya te digo, a nivel mundial. Vane, Eh, hacemos un sí, paréntesis para saludar a toda la gente que sí, está ahí del otro lado. Walkiria, ¿Walkiria es la Walkiria que yo conozco? Sí, Mirá vos, le mando sí. un beso muy grande a Walkiria que está viendo desde Uruguay. Desde Eh, Uruguay. a- al chino que al está, dice chino. buenas noches, gente. Paco Matanza dice buenas noches desde La Matanza. Martín Arnaiz, lo saludamos. Diana Rogers dice buenas noches, vinimos con Michelle a ver a la Doc. Hola, soy Luana Banana. Dice hola, Doc, soy Damián de la Pirámide de Mercado Central. Saluditos para Así, todos. saludos para todos. Le pedimos que den like al vivo, que la doctora está de vuelta en el Club del Cubo, así Sí, que sí, va a estar seguido por lo que veo. Una vez por mes va a estar. Eh, es muy Esperemos interesante. que sí. Sí, 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 sí. Sí, Sí, tenemos que firmar sí, sí. tenemos que firmar contrato. Hay que hacer un contrato, tipo, Sí, sí, sí. Un contrato de con huellas, exclusividad, con huellas. de huellas. con huella. De hecho, bueno, yo Perfecto. hoy en día para fichar en el trabajo, yo ficho con la huella. ¿Me Sí, entendés? yo Si también. vamos a lo que avanzó. Sí, sí, sí. ¿Vos, Es Rocco? como algo único. Mismo el Yo también. celular, los celulares se desbloquean con huellas. Todo está con huella. Ya Sí, está. sí, porque es algo único. Y si no, Bien, A mí bueno, nada. me llama la atención que no se repitan.
O sea, eso me vuela la cabeza. Sí. Porque somos miles y miles de millones de personas y que sea única es un montón. Es re loco. Es muy loco. Ah, la Bueno, dejo lo mismo seguir. pasa con la siguiente forma de descubrir este tema, que es, yo primero voy a contar un caso y después, si se acuerdan, me cuentan cómo fue la resolución, A ver. Dale, ¿sí? Que también es una forma única, ¿sí? dale. ¿Se acuerdan del caso de Ángeles Rawson? Sí, Sí, ¿Se acuerdan del caso Ángeles Rawson? Bueno, sí. fue en junio del 2013. Ángeles Rawson era una chica de 16 años, ¿sí? Que fue asesinada en su edificio por el señor Jorge Mangieri, no sé si se acuerdan de eso, su sí, edificio en señor. Palermo, Sí, señor. y la encontraron el día después en el SEAMSE de José León Suárez, en una Sí, bolsa de residuos, Así ¿sí? es. sí. Bueno, el caso Ángeles Rawson es uno de los que yo, o sea, si bien no es como, no hay mucho un antes y un después de ese caso, aunque fue un caso muy, muy morbo, muy jodido, por eso me gusta hablar de ese caso para que la gente tenga Sí, conciencia con obvio. respecto a esto, pero lo importante es la forma en que se resolvió el caso, que Sí. es otra de las formas tecnológicas que nosotros tenemos acá en Argentina, ¿sí? Bueno, nada, les cuento un poco del caso y si se acuerdan, después hablamos de cómo se resolvió, ¿sí? Dale. Sí, Bueno, sí, sí. la joven, nada, estaba en el edificio un día a la mañana, se cruzó con este señor Jorge Mangieri y el tipo tenía intenciones de abusar sexualmente de ella. De más está a decir que Mangieri la conocía desde los 5 años, Claro. Ángeles. Es una locura. ¿Sí? Sí. Porque él era el portero desde hacía 11 años en ese edificio en donde vivía ella con sus padres ahí en Palermo. Y lo que hace el tipo, en definitiva, porque en la autopsia es lo que se revela de lo que pasó, eh, la piba tenía muchos traumatismos, como que la golpeó en el rostro, en la cara, en los ojos, ¿sí? Tenía traumatismos en los muslos, en la cara interna de los muslos, que eso habla como de un intento de abuso sexual que no logró su cometido. Como no logró su cometido, lo que hizo fue agarrarla del cuello, taparle nariz y boca y asfixiarla, estrangularla y asfixiarla. Sí que esa fue la forma de muerte. Pero la piba estaba muy golpeada, tenía golpes en el cuerpo, tenía algunas costillas fracturadas, tenía fracturadas vértebras dorsales, nada, golpes y lesiones así de forma de mano en el cuello, en la nariz, boca, ¿sí? Como estaba muy, muy, muy golpeada, ¿sí? ¿Qué pasa? Y además el tipo lo que hizo fue ponerle sogas en el cuello, en las manos, en las piernas, meterle una bolsa de día por ciento del supermercado, literal, en la cabeza y la metió en una bolsa de residuos y la tiró como si fuese un pedazo de basura a la pobre Ángeles, ¿sí? Terrible. Entonces, Sí. ¿qué pasó? Como que nadie se dio cuenta hasta que no llegó a la parte del SEAMSE donde se revisa todo eso y ahí es donde se descubre que estaba la piba adentro, ¿sí? Sí, sí, sí. Que fue recién al otro día, a las 24 horas, porque ya la mamá, los padres habían hecho la denuncia de que se había perdido y bueno, al otro día se encuentra ahí en el SEAMSE de José León Suárez, o sea, desde Palermo hasta José León Suárez, ¿sí? Sí. Bueno, cuando hacen la autopsia y hacen todas las cosas, ellos empiezan como a buscar algún sospechoso y este tipo Mangieri en una primera instancia, él va y les dice que fue él. Pero la justicia como que desestima lo que el chabón dice porque como no había ninguna prueba ni nada y no había forma de saberlo, como que bueno, no sé, este tipo no sé si es verdad o no, y lo Ay, Sí. desestima. no sabía eso ¿Qué yo. pasa? Sí, el chabón como Sí, que en y un medio momento en un que crimen, también medio que culpaban al padre, al padrastro. Claro. al padrastro lo culpaban a la familia en realidad, a la Sí, familia, como a la madre, al padrastro, como a la gente que vivía con ella primero. O sea que alguien del edificio era seguro, alguien del edificio era seguro. Sí, por el camino que había hecho ella y más que nada. Exacto, tal cual, porque había salido como de gimnasia del colegio, que qué sé yo. Bueno, la cuestión es que cuando encuentran, ellos lo que hacen, que es lo que nosotros hacemos, es hacer hisopados, por ejemplo, para búsqueda de ADN.
extemporáneo, o sea, ADN que no es de ella, Sí. ¿sí? Y en donde siempre en los casos de femicidio, o en sospecha de femicidio, que en este caso fue un femicidio, se hisopa por debajo de las uñas, ¿sí? Uña por uña se hisopa y se toma muestritas de la murecita o de lo que haya, ¿sí? Claro. Sí. Imaginen que es un cuerpo que pasó por muchas cosas y una bolsa, un camión de recolección de residuos, un lugar de residuos, ¿sí? Una cinta transportadora, pero todo dentro de una bolsa. O sea, como que estaba como preservado ahí todo, ¿sí? Claro. Bueno, en el ADN de sus uñas, de la mano derecha, que era la mano hábil de ella, se descubre el ADN de Mancheri, ¿sí? Cuando ven, porque le sacan sangre a Mancheri, le sacan sangre a varias gentes que como que eran sospechosos, descubren que Mancheri tenía en el cuerpo un montón de arañazos De y defensa. lesiones en el cuerpo, pero un montón, un montonazo, se cuentan como más de 20 lesiones en todo el cuerpo de arañazos, como la pelea que había dado ella, ¿no? Y ahí es donde se ve que en una de esas, del arañazo, le saca la piel y se descubren con esas poquitas células el ADN de Mancheri. Que, bueno, y además en la soga donde la ató, también el tipo dejó su ADN, Su ADN al tirar. claro, al tocar la soga y eso, también dejó su ADN. Bueno, esa es otra de las tecnologías que nosotros tenemos para ver ciertas cosas y es para diagnosticar, digamos, o resolver los casos, y es el ADN, que el ADN también es otra cosa que es única, Sí. es Claro. única. Ven, cada persona es única. Eso, No sé, eso, ¿tienen sí, alguna eso duda? es verdad. No, no, no. No, y aparte, este caso tiene la particularidad de que cuando está declarando el abogado defensor de Mancheri, está con el nenito y le dice, cuando el abogado decía no, porque Mancheri esto es inocente, y el nene dice, no, boludo, si la mató. Y ahí quedó. Para ¿Te decir, acordás, Vane? Bueno, seguimos, seguimos. eso lo hablamos con el abogado, porque Tremendo. este fue un caso que hablamos con Martín. Es increíble porque son casos que son, que por ahí si, no sé, si no hubiesen descubierto eso, capaz que ni lo hubiesen revisado, o no sé, capaz que sí, no sé. No, no, Pero Sí, no. hubiese es pasado. increíble porque muchos casos se resuelven de esa forma y este caso es un caso que es que de hecho a él le dieron prisión perpetua, 35 años, Sí. ¿sí? Y bueno, ¿sí? Nada, el tipo quiso cometer un ilícito abusando de ella, como no lo logró, la mató. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿sí? Sí. Es Bueno, tremendo. qué ¿Se bárbaro. acuerdan de algún otro caso que haya sido así parecido por el ADN? Eh, No sé, el de María no. Soledad Morales no fue por ADN. De hecho, quedó ahí dando vueltas impune. No, es un caso complicado Es ese. un caso muy complicado Es un caso porque complicado, hubo muchas manos metidas Ah, en el asunto, sí. tal cual, como el de Norita. como el de Y hay Norita. uno Algo. que vi hace poco la historia innecesaria de Damián Cook, y no me acuerdo, que fue en Sí, Catamarca, o sí que dijiste vos, Javi. ¿Cómo se llama? Si está. Que había varios. Bueno, no, ahora no Bueno, me voy a de acordar. hecho, un caso que se hizo todo mal y que se embarró muchísimo y se ensució mucho fue el de Nisman. O tal sea, cual. entramos ahí ya desde el vamos, cuando se ve el video, cuando están entrando a donde está el cuerpo de Nisman, vos La escena, ves el gente lugar del hecho. pisando la escena del crimen, tocando todo, y ahí ya está, ahí perdiste un montón de cosas. Sí, claro. Bueno, por eso es tan importante que en los lugares del hecho siempre vayamos con, o sea, se va cubierto, se trata de no generar, qué sé yo, no tirar cabello, porque el ADN es muy, a ver, no me sale la palabra, pero es como muy, no sé si la palabra es volátil, pero es como que yo toco algo y Y lo las perdiste, células, las poquitas células que pueden quedar, y lo Sí, la perdiste. corrompes. eh, claro, entonces se contamina siempre el lugar del hecho, se suele contaminar. Muchas veces hasta nada, es como que ya se sabe que puede estar contaminado, porque imagínate que, por ejemplo,
cuando pasa un crimen o una muerte, digamos, no digamos crimen, digamos una Una muerte, muerte, sí. ¿no? Una muerte de cualquier persona. ¿Qué pasa? Primero la familia, por ejemplo, lo que sería lo más común. Primero la familia lo descubre Sí, muerto, ¿no? Al tipo, no sé, X. Entonces la familia lo toca, lo revisa, qué sé yo. ¿Qué hace? Llama a la ambulancia, de la ambulancia vienen, constatan que está muerto, también, si bien los de la ambulancia generalmente tienen guantes y eso, también movilizan el cuerpo y eso. Entonces, ¿qué hace la ambulancia? Bueno, mira, no sé por qué se murió, averiguación causal de muerte, no se dice muerte dudosa, la sí. muerte no es dudosa, Claro. está Está muerto, muerto. ¿sí? Lo que no se sabe es el causal. Entonces, averiguación causal de muerte, ¿qué sucede? Llamamos al 911. Del 911 vienen, entonces ven que hay un muerto, que qué sé yo, llaman al oficial de servicio. El oficial de servicio habla con el fiscal y el fiscal dictamina si entra o no científica, Claro. ¿sí? Entonces, hasta que llegamos nosotros, Pasaron pasó un todos. montón de gente. Pasaron Pasó un todos. montonazo de gente. ¿Sabes Entonces, qué? muchas veces las escenas están adulteradas, pero porque pasó muchísima gente, no porque sea algo a propósito. ¿Sabes qué? Lo que contás me hace acordar mucho, voy al humor, Locos por Mary, cuando se engancha con la bragueta y empieza a aparecer el vecino, el padre, el hermano, y ahí entraron absolutamente todo. Acá, Todos, todos. acá Daniela dice el caso María Marta García Belsunce es otro, es verdad, es Claro, otro. también, El famoso pituto, tal sí. cual. Sí, sí, es otro caso que se... Sí, eh, Nora Dalmazo también, Nora se me viene a El la Dalmacio, Norita, claro, el de cabeza. Norita del Mazo Norita. Ah, también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué cantidad de casos así tenemos eh, Un montón. en donde aprendimos también un poco viendo documentales, viendo las noticias y demás, todas las diferentes herramientas que se puede llegar a tener a la hora de descubrir qué pasó? ¿Qué pasó? Tal cual, tal cual, ¿Qué tal otra cual. herramienta más se usa en Argentina a la hora de... En Argentina o a nivel mundial, ¿no? A la hora de descubrir la causa de la muerte. La causa de la muerte Bien, casi, o si es un todas, asesinato, claro, saber quién tal fue. cual. Tal cual. Todas y también, a ver, las herramientas que se utilizan no son solo para saber, por ejemplo, quién cometió el crimen, sino muchas veces para otro tipo de cosas que son fundamentales, como es datar la muerte, desde cuándo viene la muerte, desde hace cuánto, que es lo más complicado siempre para nosotros. Es como no solo saber de qué murió, sino cuándo murió. Es como re difícil y es como el paradigma que siempre nosotros tratamos de evaluar, que es cuándo ocurrió la muerte, ¿sí? Muchas veces ya la sabemos porque, no sé, la familia lo vio cuando dejó de respirar. Muchas veces tenemos un cuerpo como este señor de Morón, que no sabemos ni de cuánto hace que está. Bueno, eso es un labor de los peritos forenses o de los médicos, averiguar a ver más o menos cuál es la data de la muerte, ¿sí? Claro. Mientras más tiempo pasa, es más difícil saber con exactitud cuánto tiempo pasó y es como, se da como en un aproximado, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de un poquito de lo que es la entomología forense. ¿Saben lo que es la entomología, ¿De los dientes? No, Rocco? no, no, no. me suena. Entomología, bien. Me su- Entomología. Ento. ento, Eh, ento. es el estudio de los insectos, Ah, ok, ¿sí? Es el ok, estudio de los ok. insectos, Eso Mira, ¿sí? para determinar el tiempo Y de si podridumbre. y en dónde, y el lugar muchas veces. Ah, mirá. ¿Sí? Se determina el tiempo que ocurre y además el lugar, ¿sí? Más o menos como para que se den una idea, cuando hay un cuerpo, cuando una persona muere, inmediatamente empieza como a liberar como feromonas y, o sea, olores que atraen a las moscas, ¿sí? Dependiendo de dónde, de qué lugar está, si está al aire libre, si es un día de verano, de invierno, si está al aire libre o si está encerrado o si está enterrado, va a ser qué clase de moscas traiga, ¿sí? mira. Generalmente las moscas, las comunes, son en un lugar soleado y al externo, son las moscas verdes, son las famosas moscas verdes, Las ¿sí? gusaneras. Y después,
Sí, las grandotas verdes, que Sí. esas son las comunes, las que las ves siempre. Y después hay otro tipo de moscas que se entierran, ¿no? Que son diferentes, ¿sí? Yo acá voy a hablar de un caso que es un caso que también marcó un antes y un después en Argentina y que su resolución tuvo que ver con la búsqueda de los insectos en el cadáver, ¿sí? Y es el caso del conscripto Omar Carrasco. Ok, Sí, sí. No eso, sé sí, si, sí, me acuerdo. no sé si se acuerdan, pero, uy, pateé el coso, ahí está. No pasa nada. El caso del conscripto Omar Carrasco marcó un antes y un después en Argentina porque hizo que se aboliera el servicio militar obligatorio. Exacto. ¿Sí? Nada más ni nada menos. O sea, obviamente que se venía como solicitando la abolición del servicio militar obligatorio, pero a través de este caso fue como el pum final como para abolir el servicio militar obligatorio. Entonces, es un caso que además fue, entre comillas, descubierto, pero en realidad sí, no fue entre comillas, fue descubierto gracias a la entomología forense. Eh, Nada, el conscripto Carrasco era un chico que había entrado, era conscripto, o sea, como que recién estaba ingresando al servicio militar. A los 3 días de haber ingresado desaparece y lo encuentran un mes después en un terreno ahí de donde estaban los militares, en un terreno militar, como lejos, y ellos habían dicho que el tipo había desertado. Como que no le avisaron a la familia que él estaba desaparecido Claro. y le habían dicho como que él había desertado, que como que estuvo 3 días y desertó, como que se fue, ¿no? Y un Sí. mes después encuentran el cadáver en un estado más o menos de descomposición. eh, y nada, hacen una primera autopsia en Zapala, que es donde estaban ellos. Obviamente lo hacen los militares. Y bueno, como que descubren que él tenía golpizas y que murió de un traumatismo de tórax, donde tenía un sangrado del tórax, ¿sí? Sí. Y nada, y como que ponen un intervalo de muerte que no era, ¿sí? Entonces hacen una segunda autopsia, pero la hacen en Capital, la autopsia, y lo que determinan, buscan no solo si la causal de muerte había sido esa, que efectivamente sí, sino Sí. que hacen hincapié como al tiempo del cual, o sea, la data de la muerte, hacía cuánto que estaba muerto, pero el hincapié lo hacen buscando los insectos, ¿sí? Lo que ellos buscan, o sea, lo que encuentran en el cadáver del conscripto Carrasco es moscas verdes, pero ¿qué pasa? Cuando un cuerpo queda a la exposición, cuando está expuesto, hay Sí. varias oleadas de moscas muertas. Si el cuerpo está expuesto todo el tiempo a la Sí. intemperie, viene primero una primera oleada de moscas, pone los huevitos, tititi, ¿sí? Que en los lugares donde generalmente se ponen al inicio los huevos, van capaz da un poco de como de impresión, No, no, pero es a mí en no. los ojos, en la nariz, en la boca, En las como en las. partes húmedas, digamos. Exacto, en las partes húmedas, como en los agujeritos del cuerpo que están expuestos, Claro. ¿sí? Que son los Sí. lugares al principio, digamos, donde ponen, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vienen las moscas y ponen los huevitos y se van, y después esos huevitos empiezan a crecer, se hacen larvas, primero más chiquitas, más grandes, después hacen una pupa que es como un capullito, y después de ahí sale la mosca, ¿sí? ¿Se Sí. entiende? Ok, sí. Sí, sí, Bien, sí. ¿qué pasa? Mientras, es como para un resumencito rapidito. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo está expuesto, va a venir primero, vienen un par de moscas, ponen los huevitos, no sé qué, cuando ya empiezan a salir las larvas, pues vienen otras moscas y ponen, y entonces vos encontrás en el cuerpo diferentes estadios de evolución de las moscas. Claro. Encontrás, qué sé yo, encontrás, por ejemplo, huevos, encontrás larvas pequeñas, larvas grandes, pupas, ¿sí? Dependiendo del tiempo que ocurra, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque no es que Sí. va a venir un solo grupo de moscas y listo. Como que después No, empiezan no, a sí. venir y siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo. Entonces hay diferentes estadios y casi siempre cuando nosotros, por ejemplo, encontramos, muchas veces hay diferentes estadios. Hay larvitas pequeñas, hay pupas que ya están abiertas, hay pupas que están cerradas, ¿sí?
Entonces vos ahí vas viendo que el tipo estuvo expuesto como a la luz, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa? En el conscripto Carrasco se encontraron pupas abiertas, como que ya habían salido las moscas, en los ojos, como que se comieron las larvas, los ojos y la parte de la boca, pero nada más que ahí. Y como que no había nada más, como que fue una sola oleada de moscas. Claro. Y moscas verdes, que son las del exterior. Como que hubo una sola oleada de moscas verdes. Y después había otros bichos, ¿sí? Entre ellos, no sé si saben lo que son las chaquetas amarillas, había que son como unas, como se dice, como unas avispas grandes Sí. amarillas, había escarabajos, había otros tipos de insectos que son como de mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué se descubrió? ¿Qué te dice que solamente hubo una oleada de moscas verdes? Bueno, lo que habla, lo que dicen los expertos, es que el conscripto Carrasco estuvo entre minutos y horas expuestos a la luz del sol, o sea, a la intemperie, y después encerrado, donde las moscas verdes no pueden entrar, encerrado, Claro. durante un tiempo no menor a 25 días, entre 25 y 30 días, y luego liberado ahí en donde fue encontrado. Que de hecho donde lo encontraron, que fue en el campo, también decían que estuvo minutos u horas, porque como que estuvo poquito tiempo, casi inmediatamente antes de que lo encontraran, como que lo plantaron, ¿entendés? Ahí. Claro. Sí. Sí, como que el tipo, como a él lo habían matado, bueno. A todo esto, lo que dicen que pasó fue que vieron que necesitaban encontrarlo, entonces como que lo liberaron y dijeron, bueno, Lo ahí plantaron. recién lo encontramos. Sí. Pero bueno, esta resolución a través de los insectos es re importante y es re interesante porque también se sigue usando, se siguen utilizando las muestras como para datar la muerte. Muchas veces cuando no tenés mucho problema para datar la muerte, como que no pasa nada, que vos ya sabes más o menos qué bichos vas a encontrar, pero vos ya sabes más o menos el tiempo, pero cuando no hay una data exacta de la muerte y necesitas averiguar, se toman muestra de los insectos, de todos los que se encuentran, todos los tipos de insectos, y se mandan a analizar como para que te ayuden con el tema de la data de la muerte. Qué increíble. Sí, Increíble. es una locura eso. Es una locura. Sí, obviamente me acuerdo muy poco del caso Carrasco, éramos unos niños. Fue en el 94, fue en el Claro, 94. Claro, claro, había gente que no había nacido todavía. claro. Nosotros sí, pero Ah, te iba a decir vos no, pero nosotros sí ya habíamos nosotros renacido. ya teníamos Pero como 10 anitos. teníamos 10 añitos. Estábamos golpeados. A la Ya gente que está. está ahí del otro lado escribiendo, acá Daniela dice, no existe el caso perfecto. Es verdad, en No, algún lado siempre se cae. Le decimos, tal cual. ¿no? Que este programa lo van a poder tener, lo van a poder, apenas termina, lo van a poder ver completo. Después va a estar el recorte así de la charla que tuvimos con Vane, así Vane también lo puede compartir y le puede dar amor y verse también, porque sale bella como siempre. Hola Doc, dice Memi Bata. Vino mucha gente, Vane, trajiste mucha gente. Vamos a hacer un programa. Bueno, me alegro, me gusta que haya gente, me gusta. Vamos a hacer un programa juntos. Vamos a hacer un programa juntos. Tenemos. Tenemos. Para mí igual es toda la gente morbo que quiere escuchar los casos Sí, así extraños. sí, hay mucho morbo dando vuelta. A mí me encanta Sí. esto. Ya no sé si lo puedo decir al aire, pero ya no me llegan imágenes tuyas en bombita. Eh, a cada tanto las necesito, ¿viste? A cada tanto las necesito. Loba Lota dice, saluda a Oli. Hola, mi amor. Me Eh, está viendo mi hija, nos está viendo mi hija también. un beso Un enorme, saludo. un beso enorme. Eh, la verdad que linda charla, linda charla. ¿Qué otra cosa se te cruza ahí en el momento de descubrir un crimen que tengas ahí en el tintero si tenés algo? Como última opción, yo quería hablar un poco de algo que es tan importante que en realidad yo te los tiro por tirar. Si algún día podemos hacer una charla con el doc, con el
con el abogado, Con me el abogado. gustaría La vamos a hacer una gestionar. charla así, La vamos a gestionar. interdisciplinaria. La vamos a Nada, gestionar. estaría interesante porque él puede aportar cosas que a mí me faltan y es como bastante interesante. Bueno, pero es el tema de la psiquiatría forense, por ejemplo. ¿Sí? ¿Saben para qué se emplea la psiquiatría forense? ¿Cómo es que se emplea? Le preguntamos a los muertos cómo murió, qué es lo que se hace Claro. con la psiquiatría forense. ¿Saben? ¿O alguna vez escucharon No, hablar La del tema verdad, y eso? la ni verdad, idea. no. No, yo más que nada la psiquiatría para ver si alguien es imputable o inimputable, pero Exacto. con el que está Tomuer, la verdad que no sé cómo, en qué implica. Bueno, obviamente que vos no vas, si bien hay algo que esto no lo ensayé ni nada, pero hay algo que se llama la autopsia psicológica, Sí, ¿sí? Que el otro día lo estábamos hablando con un compañero de trabajo, Jorgito, le mando un beso. Eh, Hay algo que se llama autopsia psicológica y es como tratar de ver qué es lo que le pasaba a esa persona. A ver, chicos, está viendo una ola de suicidios tremenda, sí, tremenda. Sí. No saben la cantidad que hay, es tremendo la cantidad de suicidios que está viendo y homicidios y todo lo que termina en suicidios, pero sobre todo suicidios está viendo muchísimo. Entonces uno no solo analiza el cuerpo, la forma en que murió la persona o que se desvivió, sino que también el entorno, qué fue lo que pasó, si la persona estaba deprimida, cuál fue la causa, o sea, qué fue lo que la gente, los familiares dicen, porque muchas veces a todo esto ocurre que en realidad no era un suicidio, ¿sí? Claro. Entonces como que lo hicieron parecer como un suicidio y no lo era. Entonces claro. existe lo que es la autopsia psicológica, que no es lo mismo de lo que vamos a hablar ahora, pero que existe también y está bueno para ver, no sé, dejaste una carta, la familia sabía que estabas pasando por una situación de depresión o estabas medicado o Sí, no sé, algo, por también, ejemplo. también hay ciertos indicios previos a lo que hace antes de quitarse la vida que te da el indicio de Exacto, que es un suicidio. exacto. No es verdad que la gente que dice que se va a suicidar no se suicida. No, eso no es Al verdad. contrario, Eso no es verdad. si la persona te dice que se va a suicidar es porque se va a suicidar. Sí, ¿Sí? No es porque Mira, te está diciendo y te está como corriendo con eso. No, no, no. La mayoría de las personas que se suicidan, algún momento dijeron que lo iban a hacer. sí. Y por ahí la gente le dice, bueno, viste, está tipo el saber popular de, entre comillas, de que si lo dices porque no lo va a hacer, Mentira. como perro que ladra no muerde. Bueno, no es verdad. Está, si alguien necesita ayuda, hay que pedirla, gente, hay que pedirla. Es Sí, muy importante pedir, rodearse de personas, tratar de salir, sí. porque la y no, realidad es que y no solo pedirla, Vane, sino quien está pidiendo ayuda, no minimizarlo, porque muchos de los tal problemas cual, irradian de ahí. Claro. tal cual, literal, tal cual. Sí, Bueno, si hay gente que minimiza tu problema, rodeate de otras personas o trata de pedir ayuda a otras personas. Sabes que hay personas que no se pueden, claro. ¿sí? Porque es así, es nada, es difícil. Sí, sí. Pero bueno, hay que tratar de nada. Porque el tema, ¿cuál es verdaderamente? Nosotros no sabemos qué ocurre después de la muerte. Nadie lo Claro. sabe, Ujú. porque nadie volvió, entonces no sabemos si después de la muerte vamos a seguir teniendo ¿no? esos problemas. Obvio. ¿Desaparecen nuestros problemas o no? Y no lo sabemos, verdaderamente no lo sabemos. Entonces uno piensa que de esa forma sí desaparecen, pero quizás no. Entonces Tal cual. está bueno y es importante como el tema de la salud mental. Acá en Argentina la salud mental está muy bastardeada, está difícil conseguir un turno, es más difícil conseguir un turno para cualquier clase de salud mental en sector público sobre todo. Y Entonces lo me parece que privado es tiene una aranceles muy altos. carísimos, pero que tampoco conseguís turno, porque Claro. hay fila en todos los casos, ya sea en público como en privado, tenés demora en todo. Sí, Entonces, quizás, nada, buscar ayuda a las personas que te rodean y que trates de buscar a ver los que no minimicen, como dice Rocco, tu problema, tratar de charlarlo, siempre hablarlo es la forma que mejor se pueden solucionar las cosas, ¿no? Claro. sí.
Sí, la contención es Es principal. fundamental. Bueno, Fundamental. nos fuimos un poco de la rama de lo que iba a hablar, Pero siempre está Ah, pero bueno. está bien. Está bueno. pero tiene que ver con la salud mental porque vamos a hablar un poquito de psiquiatría forense y la psiquiatría forense tiene que ver con la salud mental y es el análisis de los posibles, digamos, por ejemplo, homicidas, ¿no? O los posibles que generaron el suceso, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la psiquiatría forense lo que analiza es si, por ejemplo, en un homicidio, si la persona tenía intenciones de hacerlo, o sea, si estaba premeditado o no, ¿sí? Porque es muy fácil hablar como de ira, ¿sí? ¿Cómo se decía antes? Que era crímenes Crímenes pasionales, ¿entendés? pasionales. Claro, entonces, emoción violenta, que es lo que se quiere probar muchas veces, es como re fácil hablar, pero es bastante difícil de probar, pero en algunos casos se ha probado la emoción violenta, y uno de esos casos es un caso que quizás, no sé si todos se acuerdan, el caso de Javier Romero, alias Pan Triste. No sé si se acuerdan. Sí, lo hemos ¿Vos, Rocco, te hablado acordás? No lo hablamos con... No lo hablamos con No, Matías. lo Sí, nombramos, pero no No. lo hablamos en profundidad. Sí. Sí, Sí, me acuerdo, no me acuerdo de detalles del caso ahora, pero sí me acuerdo de Pan Triste. sí. Bien, Pan Triste le decían a este chico que se llamaba Javier Romero, de 19 años, que era un chico que estudiaba en un colegio en Bernal, fue en agosto del 2000. Este chico sufría mucho bullying por los compañeros y un día lo que hizo, no, en Bernal, no, perdón, en Rafael Calzada vivía. Lo que hizo fue un día es llevar un arma que tenía un calibre 22 que tenía la mamá en la casa, que tenía aportación, y lo llevó a la escuela y bueno, disparó. Y mató a un compañero e hirió a otro. Claro. ¿Sí? Fue como, no fue el primer caso de violencia así en el colegio, pero fue uno de los que sentó precedente porque después, años después, está el otro caso, que es el de Junior, que fue en el 2004, Sí. el de Junior, que es el de... no escribí, pero es el de... Es en otro lado, que a partir del caso de Junior es donde se realizaron intervenciones con respecto al bullying en el colegio. A partir de ahí se empezaron a realizar las intervenciones con respecto al bullying. Antes de eso no existían, El ¿sí? de Carmen de Patagones. Ahí está. Carmen de El de- Patagones, Ahí está, exacto. lo estaba El de Carmen de buscando. Patagones, exacto. Que mató más compañeros. Pero bueno, Sí. uno de los más 3 compañeros conocidos es e hirió a 5. A5, exacto. Pero el tema de Javier Romero, está llorando mi hija ahí en el fondo, así que ya en un ratito voy a tener que cortar. Sí, tranqui. El de Javier Romero, vení, pasá, Oli. A ver, la voy a hacer pasar porque Sí, que está pase. llorando con todo. Que pase. Pobrecita, pasá. Sí, Vení sin llorar. Mientras tanto te digo que Rebeca Villalba dice: Oris, qué lindo que compartas tus conocimientos y experiencias. Bueno. Una profesión muy linda. Sos una genia, Ami. Dice Gracias. Rebeca. Perdón que nada, maternidades. No pasa nada. Gajes de la maternidad. Quiere hacer masa y no hay harina, entonces como que. Perdón, disculpe. No, pero a mí me suele suceder, o sea, esas Sí. ocurrencias a horas que son, Sí. decís, no, ya está. Nada, no es muy tarde para hacer masa y bueno, nada. Jugá. Bueno, sigamos entonces. Juega con talco. Este chico Javier Romero fue declarado inimputable, Sí. en el 2015. Él era un chico muy introvertido que dicen que tenía una personalidad esquizoide, ¿sí? Como que tenía una personalidad, y él hasta el día de hoy cuenta que él no se acuerda de lo que pasó. Sí. Mirá. Que él como que en ese momento, él no se acuerda de lo que pasó. Él pide disculpas a la familia, pide disculpas a los compañeros, sabe lo que hizo, o sea, como que entiende que hizo mal, pero no sabe qué fue lo que le pasó en ese momento. No se acuerda, ¿sí? Entonces lo que le diagnosticaron fue que él había tenido como una crisis de psicosis en ese momento, como una psicosis, como una emoción violenta verdadera, y bueno, nada, tiró y bueno, nada. Se le apagó la Falleció tele, uno de... digamos. Se le ¿Cómo? desconectó, Sí, se le apagó la tele, tal cual. y...
Tal cual. Tal cual, literal se le apagó la tele. Entonces, no. Shh, ahí está la tía, anda. Tranqui, no ¿Cómo pasa se Tranqui, no llama? nada. pasa Que se nada. escuche. Tal cual, literal. Bueno, yo sé que Gaby estaba hablando de que la vez pasada el doctor habló un poco del caso de Barreda, que es otro caso totalmente distinto, pero que viene al caso por esto. ¿Por qué? Porque es un caso totalmente al contrario del de Pantriste, ¿sí? Quiso. Bueno, vamos a decir Javier Romero, Sí, no sí. le vamos a decir Pantriste, Sí. pobre, No. no le gustaba que le digan así. Es un eh, caso totalmente contrario. claro, quiso Sí, hacerse pasar por emoción violenta. exactamente. El tipo quiso generar empatía con la gente diciendo que a él lo bulineaba la familia, que lo maltrataban. Vení, vamos a mirar, vení, tenés que salir. Acá está. Hola, hola Oli, Hola, decile. Hola. Que ¿cómo lo va? maltrataba, bueno, ahora calladita, ¿sí? Que lo maltrataba la familia, que le decían, como todos saben, Conchita, que lo menospreciaban. Entonces el tipo supuestamente agarró una escopeta que tenía en su casa porque él iba a casar y las mató a sus dos hijas, a su mujer y a su suegra, ¿sí? El tema que es que se le empiezan como a caer todos los argumentos porque empieza como a flaquear con las cosas que él decía y bueno, se le cae el argumento de que fue una emoción violenta porque no lo fue. Claro. Entonces Sí. ahí es como la diferencia. Es como, es re loco porque la gente va a intentar hacerse pasar que es una emoción violenta, pero muchas veces no lo es, ¿sí? Entonces ahí es donde está la psiquiatría forense, en donde hay que saber, los psiquiatras forenses saben diagnosticar y preguntar y qué cosas tienen que preguntar para poder saber si la persona de verdad estaba mintiendo o no, Claro. ¿sí? Claro. Es algo que se recontraestudia. Yo tengo a mi amigo psiquiatra forense que le mando un beso enorme, Mariano Fernández, ¿sí? Él trabaja en Capital. Eh, es algo que para mí son como re grosos, porque, sí, porque como que, nada, no le puedes mentir, es como, No, es una persona que está estudiada para que no le puedas mentir y te saca ahí como la información con alguna preguntita, con esto, con otro, te toca el punto donde, y ahí quebrás. Sí, Busca me acuerdo la forma de quiebre. que Barreda salta la ficha por el orden en el que mató a la familia, porque si mataba creo que a la suegra último, quedaba él como único heredero o algo por el estilo. claro, Exacto. Tal cual, porque lo Claro, había hecho por la plata. claro. Lo claro. había hecho por eso, por la cuestión de las herencias. Y que al principio dijo de una forma y después dijo de otra. Entonces empezaron a decir, pero no, ¿cómo? Que como que sí se acordaba, después tiró el arma en el río. Entonces como que hubo muchas cosas que no Claro. coincidieron y aparte el tipo era un tipo... A ver, la emoción violenta no le pasa a todo el mundo, ¿sí? No es que todo el mundo... A ver, todo el mundo puede tener un problema psiquiátrico, todo el mundo puede generar una crisis, por ejemplo, de algo, pero no todo el mundo tiene la personalidad para generar una psicosis, ¿sí? La mayoría de las personas hacen neurosis, que son diferentes a la psicosis, ¿sí? Mira, Entonces, las neurosis son las típicas, nada, crisis de histeria, ¿viste? Como nada, todo ese tipo de cosas. Pero la psicosis es algo que uno no elige tener, ¿sí? Como lo que le pasó a este chico Javier Romero, ¿sí? A Pantriste. No es algo que él eligió tener esa crisis, No. ¿sí? Como que, uy, ¿sí? Y tenés que tener una personalidad para tener, ¿entendés? Bueno, dale, No. anda para allá. Puede tranqui, tener, tranqui. ahí hizo masa, entonces se quedó tranquila. Tenés que tener una personalidad, ya te digo, esquizotípica o de alguna forma que tengas tendencia a hacer esas crisis de psicosis como para generarlas, ¿sí? Claro. Y muchas veces dicen que las personas que son muy instruidas, como este señor Barreda, que era odontólogo, el tipo como era muy instruido, tenía como gente, mucha gente conocida, como que es más difícil que generen una psicosis. Es más difícil, no significa que no existan, ¿eh? Sí. Pero como que, acuérdense que en medicina no todo es 2 más 2 es igual a 4, pero bueno, es como la mayoría de las veces es difícil, es más difícil. Y
¿cómo se llama? Entonces, nada, se descubrió que al final el tipo... Sí, acá Gonzalo Iván Fernández dice, la recarga del arma fue clave. Y a raíz de Tal este cual. comentario se me viene a la cabeza del muchacho que mató a la novia de 100 y pico de puñaladas, que tuvo tiempo de cambiar el cuchillo. Exactamente. Es lo mismo que pasó con Barrera. Lo que dice Gonza es así. El arma que él tenía era un arma que se cargaba de a un solo tiro. Ah, Entonces no me iba acordaba de eso. metiendo, sacando el tiro, metiendo el otro, sacando, metiendo. Si vos estás en una emoción violenta, vos no vas a ponerte a pensar eso. No vas a Claro. poder lograr el mano, ojo, como para generar esto, ¿sí? Y lo que vos decís también es lo mismo, Rocco. El haber cambiado de Claro. cuchillos porque se te rompía el cuchillo, eso ya no es una emoción violenta. Es como querer aparentar una emoción violenta, ¿sí? Lo mismo que la gente, a ver, mucha gente ya sabe que no es lo mismo pegar un tiro, como decía el señor, que sos un hábil tirador, ¿sí? Sí. A pegar, a vaciarle todo el cargador, pero eso no significa que sea una emoción violenta que le vacíes el cargador. Claro. Porque también la bronca y la hazaña con la que la persona comete el homicidio, obviamente, nada, no significa que sea emoción violenta. Vane, Tal cual. te propongo Sí, lo siguiente, porque me interesa sí. mucho este tema de los casos y demás. Que para la próxima te agarres un caso, bueno, el de Barreda no, pero un caso que vos No. consideres que tenga todos los condimentos de lo que sería la medicina forense, de cómo encontrar y descubrir un caso, porque me interesa muchísimo, y a la gente que está del otro lado, por lo que veo también, como lo hace el señor Pablo Tevez, que dice, genia la doc, Vane, te mando un abrazo grande, le mandamos un beso al señor Sí, casos viejo que no Pablo necesariamente Tevez. tienen que ser por ahí argentinos, Claro, porque por ahí hay Bien, alguno en el extranjero que, bueno, ya estamos dando tarea. claro, perfecto. claro, Ahí me están dando tarea para mi domicilio. exactamente. todo. No pasa Perfecto, nada, vale, sí, sí, quédate, sí. quédate tranqui. Te dejamos tranquila que vayas a jugar con masa. Estoy jugando con más allá, mira. Que va, qué Pero lindo. le puse para que me lo mezcle. Ah, Y perfecto. se me pegó en las manos, mirá. A ver, Que le mande, que mande Se saludos pegó a en A ver, todos. vení que te quiere ver. Vení, a ver las subite. manos. Que muestre la Mira, mano, Oli. mostrale. Mirá. Oh, qué bárbaro. Pero eso es jugar con masa. Vane, te dejamos tranqui. Te Bueno, agradecemos bueno, muchas un gracias chicos montón. por invitarme, siempre es un placer. Siempre saben que estoy dispuesta a venir, me encanta Lo sé, charlar con ustedes, me gusta su programa, me gusta, así que nada, siempre es un placer. lo sé. Gracias, Doc. Gracias a todos. Nosotros, quédense porque quedan media horita de Ok. programa. Así charlamos y nos conocen un poco más a nosotros que somos nuevos. Eh, Que se me pega. me encanta escucharla, me Chao, encanta Doc. escucharla. Chau chicos, Un beso gracias por grande. todo. No, gracias a vos. Nosotros ¿Pero enseguida volvemos. Quédense por ahí que voy a tomar agua. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto. No queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto. Gracias a vos por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy.